Bueno, vamos a adentrarnos en este análisis fascinante sobre el trabajo y, la verdad, el tremendo misterio de un hombre que tendió un puente entre la neurofisiología más estricta y lo que la mayoría consideraría científicamente imposible. Nos enfrentamos a una historia de locos, donde el rigor académico choca de frente con los enigmas más profundos de la mente. Es un relato cautivador, no solo por las ideas revolucionarias que plantea, sino por cómo termina de golpe. Porque, a ver, pensemos en esto. ¿Cómo es posible que un científico de renombre mundial se esfume de la faz de la Tierra justo cuando intenta probar que el universo es una especie de matrix holográfica? En diciembre de 1994, en la cúspide absoluta de su carrera, y justo cuando sus experimentos empezaban a desafiar la física clásica, Jacobo Grinberg desapareció. Sin notas de despedida, sin cuerpo, sin absolutamente ninguna respuesta. Entramos en la sección 1. El científico desvanecido. Una mente brillante perdida. Para entender la magnitud de este misterio, primero tenemos que repasar quién era exactamente este hombre. No hablamos de un aficionado a lo paranormal, tenía unas credenciales académicas impecables. Tras perder a su madre por un tumor cerebral cuando era niño, dedicó su vida a comprender la mente. Sacó su doctorado en Nueva York, operó laboratorios de altísima tecnología en la UNAM y fundó el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Era un científico respetado, con publicaciones revisadas por pares, muchísimo antes de que su historia tomara este giro tan desconcertante. Vamos con la sección 2. La arquitectura de la realidad y su teoría sintérgica. Una vez establecido en su laboratorio, Grinberg propuso un cambio de paradigma brutal. Fijaos en esto. La neurociencia tradicional nos dice que la red de neuronas, de alguna manera, fabrica o produce la conciencia, ¿verdad? Pues la teoría sintérgica plantea algo totalmente distinto. Sugiere que el cerebro no fabrica la realidad, sino que simplemente la filtra. O sea, funciona como una antena, un transductor biológico que sintoniza y procesa información de un campo universal mucho más amplio. Y claro, la pregunta lógica es, ¿de dónde viene esa información? Para explicarlo, introdujo el concepto de la lattice, o el enrejado. Imaginemos una matriz de energía continua que lo conecta todo. En este modelo cuántico, el espacio nunca está vacío. Es un holograma hipercomplejo, donde cada pequeñísimo punto contiene, literalmente, la información de la totalidad del universo. Pero, ¿cómo interactúa nuestra biología, nuestro cuerpo, con esta matriz gigante? Aquí entra en juego el campo neuronal. Pensemos que tenemos unos 12.000 millones de neuronas. Cuando se disparan juntas, generan un campo energético masivo que traspasa la barrera del cráneo. Al chocar este campo neuronal con la lattice, se crea un patrón de interferencia. Y es exactamente ese choque el que nuestro cerebro decodifica y lo que nosotros experimentamos en el día a día como la realidad física. Lo que nos lleva a la neurosintergia. Ojo a este concepto porque es la clave de todo. Grinberg sostenía que no todos los cerebros vibran con la misma coherencia. Si alguien lograba un estado cerebral de altísima coherencia, es decir, de alta neurosintergia, en teoría su mente no solo percibiría pasivamente la lattice, sino que podría alterarla y modificar el holograma de la realidad a voluntad. Y esta hipótesis tan atrevida fue el germen de sus experimentos más polémicos. Pasamos a la sección 3. Conectando mentes y espacios. El potencial transferido. Como buen científico, Grinberg quería datos de laboratorio, no solo filosofía. Diseñó un experimento que parece sacado de una película. Cogía a dos personas y las ponía a meditar juntas para crear un vínculo. Luego las separaba en cámaras de Faraday y hablamos de un aislamiento electromagnético total, a 14,5 metros de distancia. A una de ellas le lanzaba 100 destellos de luz a los ojos mientras registraba su actividad cerebral. Al mismo tiempo, medía el cerebro de la otra persona, que estaba en completa oscuridad y silencio. Básicamente, intentaba demostrar entrelazamiento cuántico a nivel macroscópico directamente en cerebros humanos. Y los resultados, madre mía. Resulta que en un 25% de los casos, el cerebro de la persona que estaba a oscuras reaccionaba en el mismo milisegundo exacto en que la otra veía la luz. Aparecía un potencial transferido en su encefalograma, una reacción idéntica, sin ninguna conexión sensorial posible. Con esta demostración aparente de comunicación inmediata, no es de extrañar que se rumoree que ciertas agencias de inteligencia empezaron a prestar muchísima atención a su trabajo. Seguimos con la sección 4. El chamanismo y lo imposible. Los chamanes de México. Paralelamente, Grinberg se dio cuenta de que si quería estudiar cerebros con esa altísima neurosintergia, tenía que salir a buscar a quienes llevaban siglos manipulando la realidad. Así que recorrió México conectando encefalogramas a chamanes y curanderos indígenas durante sus rituales.
Todo esto culminó en una obra monumental de 7 volúmenes donde documentó mediciones asombrosas de coherencia neuronal, intentando darle una explicación puramente neurofisiológica a lo que, desde fuera, parecían milagros. Y esto nos lleva al caso más alucinante que estudió, el de Bárbara Guerrero, la famosísima Pachita. Según los relatos, esta mujer realizaba cirugías complejísimas e incluso trasplantes usando solo un viejo cuchillo de caza, sin anestesia, con curaciones instantáneas. Cualquiera diría que es un fraude monumental, ¿verdad? Bueno, pues Greenberg asistió a estas operaciones y, aplicando su teoría de forma neutral, concluyó que el cerebro de Pachita alcanzaba tal coherencia que literalmente reestructuraba esa látiz, esa matriz cuántica, haciendo que la materia biológica se manifestara. Era su teoría sintérgica llevada al límite absoluto. Y llegamos a la sección 5, la desaparición de 1994, un rastro frío. Porque justo aquí, con la publicación de estos hallazgos tan explosivos y a punto de lanzar experimentos a nivel intercontinental, nuestra historia da un vuelco digno de novela negra. El 8 de diciembre de 1994, desaparece. No se presenta a su propio cumpleaños número 48. Al principio se retrasa la denuncia porque se creía que estaba de viaje, pero cuando la policía toma el caso, liderada por el comandante Clemente Padilla, y empieza a hacer verdaderos avances, la investigación se bloquea y se cancela repentinamente desde las altas esferas. La situación se vuelve bastante más turbia si miramos a su círculo íntimo, especialmente a su segunda esposa, Teresa Mendoza. Las versiones que daba sobre dónde estaba su marido cambiaban constantemente. Hubo movimientos de dinero extraños, cobro de cheques, órdenes al vigilante de la casa para que no se acercara, y poco después, ella también se esfuma. Los rastros posteriores la sitúan en Estados Unidos con compañías no identificadas y contactos vinculados a paramilitares. Un verdadero rompecabezas. Ante este vacío absoluto de pruebas físicas, imaginad la cantidad de teorías que florecieron. Cubren todo el espectro imaginable. Tenemos argumentos terrenales que apuntan a un crimen pasional orquestado por su mujer o a censura política. Luego están las teorías de espionaje, sugiriendo que la CIA o la NASA lo secuestraron por el enorme potencial militar de la telepatía. Y como no, tenemos las interpretaciones metafísicas, que proponen que Greenberg simplemente logró trascender a esa misma látiz que tanto estudió. Por último, sección 6, el campo unificado inacabado, legado y ciencia moderna. A pesar del misterio, hay detalles recientes que ponen los pelos de punta. Hace poco salieron a la luz los documentos desclasificados del proceso Gateway de la CIA, fechados en el 83. Estos informes de inteligencia detallan de forma oficial cómo usar estados alterados de conciencia para interactuar con una matriz holográfica de energía. La similitud con la teoría sintérgica es escalofriante. Y claro, esto dota de mucha credibilidad a los que piensan que los servicios de inteligencia internacionales no le quitaban el ojo de encima. Pero no se trata solo de documentos clasificados o documentales de éxito reciente. La ciencia moderna parece estar dándole la razón. Investigadores actuales en instituciones como Stanford o la Universidad de Tufts están explorando cómo la estructura biológica proviene de un espacio de información externo o buscando marcadores neurobiológicos en cerebros excepcionales. Es imposible no ver el reflejo del trabajo de Greenberg aquí. Con herramientas muchísimo más avanzadas, están recorriendo el camino que él trazó hace más de 30 años. Así que cerramos este análisis con una pregunta inmensa, una que resume el increíble legado de Jacobo Greenberg. ¿Fue víctima de fuerzas geopolíticas que vieron en su trabajo una amenaza o un arma? ¿O acaso logró comprender tan bien las reglas de este universo holográfico que simplemente dejó de estar atado a ellas? Sea cual sea la verdad, su atrevimiento para conectar la ciencia de vanguardia con lo absolutamente incomprensible nos sigue desafiando a cuestionar qué es en el fondo la realidad en la que vivimos.